Hermanos, bienvenidos al curso de Daniel. Estamos estudiando el capítulo 4 y esta mañana nos toca estudiar los versículos 28 al 37, que es la culminación de este capítulo tan interesante que narra no solo incidentes que tienen que ver con Daniel y Nabucodonosor, sino, como dije en la primera clase, tenemos aquí un resumen del Evangelio. Hemos visto la introducción, el sueño que Dios le dio al rey, la interpretación de Daniel. Ahora vamos a ver cómo se cumplió ese sueño y vamos a ver el proceso en el cual el ser humano se aparta de Dios y lo que Dios hace para restaurar al ser humano y la bendición que viene después como consecuencia de la salvación. Tenemos todo eso presentado en forma dramática y simbólica en la experiencia de este rey Nabucodonosor. Vamos a orar y pedir a Dios que nos acompañe en la clase esta mañana. Padre, gracias por permitirnos estar aquí otra vez para estudiar tu palabra. Gracias por la tremenda variedad de libros que tenemos para estudiar. Daniel es un libro muy interesante, Señor, y gracias que nos vienes ayudando a entender las maravillas de tu revelación aquí. Padre, pido que esta mañana nos sigas ayudando. Acompáñanos, Padre, por tu Espíritu. Gracias que nos has dado el Espíritu para que Él pueda ayudarnos a entender la revelación. Así que, Padre, quiero pedir que el Espíritu Santo pueda obrar tanto en mí como en los oyentes, dándonos entendimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Esta mañana vamos a ver el juicio de Dios sobre este hombre llamado Nabucodonosor. Primero vamos a ver el pecado del rey. Ahora, mientras vamos desarrollando el estudio, yo quiero que tengan en cuenta no solo el pecado de este rey que vamos a estudiar, sino que el pecado de este rey representa, en alguna manera simbólicamente, el pecado de dos otras personas, si puedo usar esa palabra. En primer lugar, simbolizado en el pecado de este rey, está el gran pecado de Satanás, cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y también tenemos reflejado aquí el pecado de Adán y Eva, cuando ellos se rebelaron contra Dios. Así que quiero que en sus mentes tengan esas dos personas o seres en mente para siempre estar relacionando lo que estamos leyendo aquí en Daniel 4, cómo nos ayuda a entender e interpretar esas otras dos grandes caídas en pecado. Versículo 29, tenemos una indicación del tiempo en el cual vino este juicio sobre Nabucodonosor, el pecado que él cometió. Dice claramente, verso 29, al cabo de 12 meses. La referencia tiene que ver con el día que tuvo el sueño y la interpretación que Daniel le dio. Habían pasado 12 meses, es decir, un año. Ahora, no sabemos cuánto tiempo hubo entre la creación de Satanás y su caída, y entre la creación de Adán y Eva y su caída. Pero sabemos que en el caso de este rey habían pasado 12 meses. ¿Qué nos dice eso? En primer lugar, nos habla de la paciencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. No es el anhelo de Dios castigar a nadie. ¿Se acuerdan el caso de los cananeos, que eran naciones tremendamente rebeldes contra Él? Y Dios les dio 400 años, mientras Israel estaba en Egipto, para que los cananeos se arrepientan. No se arrepintieron. Y al final de 400 años vino el juicio de Dios. En este caso, Dios le da al rey 12 meses.
¿Se imaginan durante los 12 meses las veces que Daniel habrá hablado con el rey, haciéndole recordar el sueño, tomando la oportunidad para hablarle de que él pueda arrepentirse, que él pueda tener cuidado, que él pueda buscar a Dios? Yo me imagino que Daniel hizo muchas cosas para evitar este desenlace. Pero parece que el rey no aprovechó esa oportunidad. Lo más probable es que en el transcurso del año, el rey poco a poco se fue olvidando del sueño. Era el emperador de Babilonia, se supone que tenía muchas cosas que pensar, una agenda recargada. Y no aprovechó el sueño para tener en memoria lo que Dios le había hablado. Y al final de 12 meses, Nabucodonosor está lo más tranquilo, se ha olvidado completamente de la gracia de Dios en el sueño, no ha hecho ningún caso a las palabras de Daniel, y de repente viene su caída. Ahora miren el contexto de la caída. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor cuando cayó en este gran pecado? Dice el verso 29, estaba paseando en el palacio real de Babilonia. Interesante el verbo paseando. Indica que no estaba trabajando. Era un tiempo de ocio para él. ¿Se acuerdan, hermanos, el pecado de David cuando cayó con Betsabé? ¿Qué estaba haciendo David? Algo parecido. Estaba paseando al fin del día. Adán y Eva, ¿qué estaban haciendo cuando cayeron en pecado? Estarían paseando en el huerto de Edén. ¿Qué nos está indicando la Biblia con todo esto? Nos está indicando que aunque es bueno tomar tiempo para descansar, y nadie debe estar tan ocupado que se estresa, pero tiempos de descanso y de ocio pueden ser tiempos de peligro espiritual. Y así fue para Nabucodonosor. Estaba paseando. Cuando en ese momento que hizo, parece que él, de donde él estaba paseando, él podía ver la ciudad de Babilonia. De repente estaba en un lugar elevado y desde esa perspectiva él podía ver la ciudad de Babilonia y repentinamente, aunque no fuera de su carácter, pero repentinamente el hombre se llenó de tremendo orgullo. Un pensamiento pasó por su mente que su voluntad alimentó. Se olvidó por completo del sueño de Daniel. Miren lo que él piensa, verso 39. Y claro, lo que él pensó, lo habló en voz alta. Pero en verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pueden ver ahí en sus pantallas estas tres frases. Y noten la palabra subrayada, que yo edifiqué. Noten ese yo, el orgullo de este hombre. Luego dice, con la fuerza de mi poder. Otra vez el mi habla de orgullo, altivez. Y finalmente él dice, para gloria de mi majestad. Ahora, muchas veces personas que logran grandes cosas caen en la trampa de pensar que ellos lo han hecho y por ende el orgullo invade su corazón. Este hombre, Nabucodonosor, podría tener razón de orgullo. Pero dos cosas van en contra de él.
En primer lugar, años atrás, él tuvo un sueño que Daniel interpretó, y en el sueño Daniel le dijo claramente: la única razón por la cual tú eres rey es porque Dios te ha hecho cabeza. Así que Dios ya le había hablado. Nabucodonosor no está pecando por ignorancia. Él está pecando contra la revelación de Dios. Es más, en capítulo 3, tuvo el testimonio de los 3 amigos de Daniel, que en un momento de tremenda vanagloria, cuando él había hecho esta estatua enorme, todo el mundo le estaba adorando. 3 hombres rehusaron adorarle diciendo: hay un Dios más grande que Nabucodonosor. Y ese Dios más grande que Nabucodonosor defendió a sus amigos y fueron salvos del fuego. Y Nabucodonosor mismo dio honra, reconoció ese Dios. Pero han pasado los años y Nabucodonosor peca contra conocimiento. Viene a la mente Romanos capítulo 1, donde Pablo dice, hablando de los seres humanos: habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, y su mente se envaneció. Eso pasó con Satanás. Satanás sabía muy bien quién Dios es, que Dios era mucho más grande que él. Pero en un momento de locura, Satanás, en la presencia de Dios, quiso ser Dios. Adán y Eva también cayeron en la misma trampa. Ellos tenían comunión con su Creador día tras día. Y delante de las narices del mismo Creador, tuvieron el orgullo de querer ser más que Dios, o a lo menos alcanzar el nivel de Dios. Y esta es una constante en la raza humana. Uno de los pecados que constantemente cometemos es el pecado del orgullo y la vanagloria. Y esta mañana será bueno tomar un momento y cada uno hacernos esta pregunta: ¿cómo va la vanagloria en mi vida? ¿En qué áreas caigo yo en la trampa de pensar que yo estoy logrando cosas? El ministerio, gran problema. Uno puede pensar: yo he hecho esta gran iglesia. O podemos pensar: yo tengo un gran ministerio. Cuidado. Es solo Dios que nos da la gracia para hacerlo. O cualquier trabajo secular que tengamos. Tengamos cuidado de aquellas cosas en nuestras vidas de las cuales nos sentimos orgullosos. Y el peligro, la trampa de pensar que yo mismo lo hice y no darle a Dios la gloria. Este fue el gran error y el gran pecado del rey Nabucodonosor. Ahora, ¿cómo respondió Dios? Y podemos ver en versículos 31 al 33, podemos ver el castigo divino. Noten en primer lugar la manera en que vino ese castigo. Fue instantáneo, ¿no es cierto? Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino el juicio. Él estaba terminando de hablar, ¿no es cierto? Por decirlo así, no había puesto punto final a la oración. Y de repente vino el juicio de Dios. Algunas personas viven sus vidas casi con la idea de que se van a arrepentir cuando les conviene y que Dios tiene que darles tiempo para arrepentirse. Vemos el problema en Perú, ¿no es cierto? Cuando el gobierno establece una fecha límite, digamos, para renovar la licencia de conducir. ¿Y qué hacen tantos ciudadanos?
lo dejan, lo van postergando, lo van postergando. Y al final llega la fecha límite y no han hecho el trámite. ¿Y qué empiezan a hacer? A reclamar, a marchas, a huelgas, que el gobierno tiene que dar una prórroga. Y el gobierno le da una prórroga. ¿Aprenden? No lo aprenden. Ya lo toman como un derecho, de que el gobierno puede poner la fecha que quiera. Pero si no les conviene, no lo van a hacer. Ahora, podría ser que el gobierno peruano pueda prorrogar una fecha. Dios no prorrogó la fecha para Nabucodonosor. Dios no le dio ni un instante para pensarlo. Él empieza a hablar. Me imagino que al terminar esas palabras, de repente el Espíritu Santo le hizo sentir mal, algo en su conciencia le afectó y estaba empezando a sentir eso cuando vino el juicio. No podía quejarse. 12 meses antes, Dios le había hablado. Me imagino que en varias oportunidades durante esos 12 meses, Daniel habrá buscado la conversación con el rey. Y así serán nuestras vidas también. No hay que pensar que Dios tiene que darme tiempo para arrepentirme. El momento del juicio puede ser fulminante. Y por eso tenemos que estar a cuentas con Dios. No postergar para mañana algo que debemos arreglar ahora con Dios. Así que el juicio fue instantáneo. Y el juicio vino a través de una voz del cielo, ¿no es cierto? Mire verso 31. Dice, cuando vino una voz del cielo. ¿Quién estaba hablando? La misma persona que le dio el sueño un año antes. El Dios Altísimo, a quien Daniel hizo referencia en la interpretación. Ahora, la voz ahora anuncia lo que el sueño ya había indicado un año antes. Noten las partes del castigo. ¿Cómo fue el juicio? En primer lugar, verso 31. El reino ha sido quitado de ti. Bueno, no absolutamente, porque si nos acordamos el día de ayer, Daniel dijo que el reino iba a ser preservado para Nabucodonosor. Así que no es que otra persona vino a ser rey y él perdió el reino para siempre, sino que el ejercicio de la autoridad, la función de emperador o de rey, le fue quitado. Como vamos a ver y como se le adelantó por 7 años. Pero no solo eso, la segunda parte del castigo fue que él fue aislado, humanamente hablando, entró en, digamos, cuarentena con nosotros. Verso 32, y de entre los hombres te arrojarán. Dramático, ¿no es cierto? Es como levantar al hombre y arrojarlo como arrojamos la basura al fin del día. Algo pasó en su mente. Su mente se nubló. De repente empezó a hablar incoherencias. De repente se volvió violento. Y la corte, los cortesanos, espantados y asustados, después de quizás unos minutos, unas horas, decidieron no había nada más que hacer con este hombre que arrojarlo del palacio. Qué triste, ¿no? Un hombre que había logrado tanto, un hombre que había conquistado otros reinos, un hombre a quien Dios le había hecho cabeza, termina arrojado del palacio. ¿Qué más le pasó? Fue convertido en un animal. Dice, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán.
Qué triste, ¿no? En la psicología hay una condición que se llama licantropía. Licantropía. Viene de licos, que significa un lobo, un animal salvaje, y antropos, un hombre. Parece que hay una condición psicológica donde una persona de repente empieza a actuar como un animal. Literalmente actuar como un animal. No estoy diciendo que esto fue una causa natural. Esto obviamente fue algo que Dios impuso sobre él. Pero este rey, con toda su magnificencia, de repente se vuelve nada más que una bestia del campo. Y tristemente lo apacentaron como si fuese un buey. Como le pusieron una soga al cuello y lo sacaron al campo para que coma, y luego por la tardecita lo hacían volver otra vez al corral. El gran rey Nabucodonosor, convertido en un animal. Eso es lo que el pecado hace, hermanos. El pecado quita de nuestra grandeza. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿qué es lo que él quiso? Él quiso ser más grande. Lejos de ser más grande, se rebajó totalmente. Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué quisieron hacer? Ser más grande, más conocimiento. Terminaron peor que estaban antes. Y el ser humano hoy en día también en su locura tiene muchas maneras de pensar que quiere ser más grande. Se rebela contra Dios pensando, si me rebelo contra Dios voy a ser más grande, más conocido, más glorioso. Miremos la sociedad ahora, ¿cómo estamos? Como animales. Es lo que el pecado hace cuando nos rebelamos contra Dios. ¿Por cuánto tiempo duró el castigo? Dice, por 7 tiempos. 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años. El tiempo establecido por Dios. Y miren la condición espiritual. ¿Cuál es la condición para que sea restaurado otra vez a su sano juicio? Dice ahí, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahí está la condición. Vas a volverte un animal por 7 años y no vas a ser restaurado hasta que reconozcas que el Altísimo es el que debe recibir la gloria y la honra, no tú. Y se efectuó, verso 33, al instante se implementó ese castigo, ¿no es cierto? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas, y sus uñas como las de las aves. O sea, ninguna atención personal. Él no se atendió a sí mismo y parece que no dejaba que nadie lo atendiera. Yo no sé si alguien se compadeció de él y trató de acercarse para siquiera cortarle el cabello, cortarle las uñas, pero parece que no se dejó. Y este cuadro tan dramático, uñas como las de las aves. ¿Qué pasó al final? Felizmente la gracia de Dios interviene. Verso 34, vemos la restauración de Nabucodonosor. Miren lo que leemos en verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Noten estas dos frases. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. He puesto aquí para que puedan ver en sus pantallas esta pregunta.
¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos la restauración de Nabucodonosor? ¿Se debe a la soberanía de Dios o se debe a la responsabilidad del hombre? ¿Cómo lo explicamos? Por un lado, queda clara la soberanía de Dios, porque Dios se había dicho 7 años, y se cumplieron los 7 años. No es que Nabucodonosor se arrepintió al fin de un año. Los 7 años se cumplieron. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. ¿Y al fin de 7 años qué pasó? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Noten otra vez la condición. Verso 32, perdón. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Pero piensen en lo siguiente, hermanos. Si Nabucodonosor, como hombre, no estaba dispuesto a reconocer eso, ¿cómo lo iba a reconocer estando en la condición de animal? No tiene sentido, ¿no es cierto? La condición que Dios establece es imposible para Nabucodonosor cumplir. Imposible. Un animal jamás va a reconocer que el Dios Altísimo tiene el dominio y lo da a quien él quiere. Así que, ¿cómo explicamos esto? Verso 34 dice, al fin del tiempo alcé mis ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Alcé mis ojos al cielo. Da a entender que él está alzando sus ojos al cielo, por fin reconociendo el Dios Altísimo en el cielo es el que manda aquí en la tierra. Es una mirada de fe elevada al cielo. Es una mirada de confesión y arrepentimiento. Pero ¿cómo lo explicamos? Bueno, dice, mi razón me fue devuelta. Pero ¿cómo pudo alzar sus ojos al cielo sin que la razón le sea devuelta? Aquí está el gran misterio en nuestra salvación. Dios ha escogido y predestinado, pero estamos muertos. Un cadáver no puede tener fe en Dios. Así que Dios tiene que darle fe para creer. Dios tiene que darle vida. Pero el hombre tiene que arrepentirse y confiar en Dios. Empezamos a entender, hermanos, el orden divino entonces. Para que Nabucodonosor pueda alzar sus ojos al cielo, la gracia de Dios tuvo que haber obrado en su mente primero. Y estando todavía en la condición de animal, estando todavía afuera en el campo, de repente, en medio de esa tiniebla espiritual, una luz empieza a brillar. Y lo primero que Nabucodonosor se da cuenta es el gran error que él cometió. Y que Dios tenía la razón. Y él alza la mirada al cielo, de repente sin poder hablar una palabra humana todavía, pero alza su mirada al cielo con la gracia que estaba obrando en su corazón. Y piensa, hay un Dios, y ese Dios reina, y yo he pecado contra él. Y el momento que él piensa eso, con su voluntad, la totalidad de su mente es restaurada y él vuelve a ser el Nabucodonosor de antes. Pero hay este misterio. ¿Por qué no ocurrió antes de los 7 años? Porque Dios no obró en Nabucodonosor. ¿Y por qué Dios esperó 7 años? Para cumplir su propósito.
¿cuál fue el papel de Daniel en estos 7 años? Porque si había una persona que confiaba en Dios era Daniel. Y yo creo que Daniel logró convencer al resto de los cortesanos. Déjenlo, tranquilo. Dios hará su obra. Y vamos a continuar el mantener el imperio, aunque una suerte de cuarentena se dio, me imagino, ese tiempo también por 7 años. Y al final, Nabucodonosor fue restaurado. Cuando la gracia de Dios produjo esta conversión en Nabucodonosor, vino la reacción de él, ¿no es cierto? La plena reacción. Y noten, la reacción de Nabucodonosor es triple. Verso 34 al 35. En verso 34, ¿qué es la primera cosa que él hace? Bendije al Altísimo. ¿Qué es eso? Es hablar bien de Dios en tu corazón. Hasta ese momento, Nabucodonosor no habló nada bien de Dios, realmente de su corazón. Su corazón estaba lleno de sí mismo. Él pensaba de sí mismo, hablaba bien de sí mismo. Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. Pero ahora, por la gracia de Dios, lo primero que él hace es bendice al Altísimo. ¿Qué es la segunda cosa? Dice, alabé. ¿Qué es alabar? Alabar es declararle a Dios las grandezas de su persona. La persona mira a Dios y ahora empieza a alabarlo por su poder, su soberanía, su gloria, etc. Nos dirigimos a Dios y le alabamos. Y en tercer lugar, glorificar. Glorifiqué. ¿Qué significa eso? Ahora hablamos a los hombres acerca de Dios. Me dirijo a los hombres y glorifico a Dios delante de los hombres, hablando a los hombres de la grandeza de Dios. Noten esos 3 elementos fundamentales. En nuestros corazones pensamos y hablamos bien de Dios. Luego alabamos a Dios, proclamamos las grandezas de Dios en la presencia de Dios. Y luego proclamamos las grandezas de Dios en la presencia de los hombres. Y glorificamos a Dios. Nabucodonosor cumplió esas 3 cosas. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 36 dice, su razón le fue devuelta. Seguramente fue algo paulatino, en cierto sentido. Poco a poco él despierta del estupor de 7 años. Por 7 años no había usado su mente. Por 7 años quizá no había hablado una palabra humana, inteligible. Y poco a poco la neblina va pasando, el congelamiento se va derritiendo, sus neuronas se van soltando. Y él empieza a darse cuenta, mira sus uñas, piensa dónde estoy, palpa sus cabellos y empieza a darse cuenta el desastre de su vida. Su razón le fue devuelta. Pero miren la gracia de Dios ahora. Porque ¿qué más dice verso 36? Y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza, volvieron a mí. Eso es gracia de Dios, ¿no es cierto? Dios no solo le devolvió su mente, sino que le devolvió el reino intacto. Claro, Daniel tuvo algo que ver con eso, humanamente hablando, pero Dios le permitió a Daniel hacerlo. Los gobernadores, los consejeros, le buscaron otra vez. Pero miren lo que dice al fin del verso 36. Mayor grandeza me fue añadida. Mayor grandeza.
Hay un himno que cantamos en Inglaterra, que me encanta, la última línea de una estrofa, hablando de la restauración espiritual de la raza humana después del pecado de Adán y Eva. La última estrofa dice: Dios nos ha dado mayores bendiciones que nuestros padres perdieron. ¿Ya? Mayores bendiciones que nuestros padres, Adán y Eva, perdieron. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, perdieron muchas bendiciones. Perdieron la gloria, perdieron la llenura del Espíritu Santo, perdieron comunión con Dios, perdieron paz y gozo. Y todas esas cosas que perdieron nos han sido devueltas en Cristo. Pero más cosas todavía, porque ahora estamos glorificados, ahora estamos reinando con Cristo a la diestra del Padre. Hermanos, tenemos más glorias de lo que Adán y Eva perdieron. Porque así es Dios. Cuando Él salva, su gracia es abundante. Y este hombre Nabucodonosor habrá quedado totalmente sorprendido, que no solo volvió a su gloria de antes, sino que en maneras que la Biblia no indica, pero mayor grandeza le fue añadida por la gracia de Dios. ¿Cuáles son sus últimas palabras? Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, libre y espontáneamente, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué habrá sentido Nabucodonosor al dictar esas palabras en esta carta? Él puede humillar. Al recordar esos 7 años de tremenda vergüenza, Él puede humillar a esa bajeza, a los que andan con soberbia. Por eso, hermanos, me parece que el versículo 37 y todo el contexto apuntaría a la conversión de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pareciera que realmente se convirtió. Dios hizo una obra de gracia profunda en su corazón. Y yo me imagino que a partir de ese momento, su relación con Daniel fue una increíble relación. No solo rey con su súbdito, no solo rey con su asesor, ahora rey con su hermano en la fe. Rey con su maestro espiritual. Y yo me imagino que los últimos años de Nabucodonosor fueron años muy felices para él y para Daniel también. No leemos más en la Biblia de Nabucodonosor. Espero encontrarlo en el cielo, conversar un poco con él. Capítulo 5 nos lanza muchos años más adelante a lo que parece ser el nieto de Nabucodonosor. Y vamos a ver que ese nieto se comporta como un animal en un momento crítico. ¿Y dónde está Daniel? Daniel está aislado, en exilio, porque Daniel ya no es una persona grata en la corte de Belsasar. Pero gracias a Dios, antes de llegar a todo eso, Dios bendijo a su siervo Daniel con muchos años, creo, de mucha felicidad. Los últimos años de Nabucodonosor fueron muy felices para Daniel, trabajando con un rey que ahora honra y conoce al Dios de los judíos. ¿Qué cosa Dios tiene en mente, no es cierto?, cuando permitió la caída de Jerusalén. Los grandes misterios del obrar de Dios. Confiemos, hermanos, que en esta cuarentena Dios también está haciendo grandes obras. La eternidad va a mostrar todo lo que Dios ha hecho durante ese tiempo.
pero cada uno sepamos aprovechar bien este tiempo de cuarentena. Y cuando Dios nos habla, hagamos caso a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de meditar en tu palabra. Aquí vemos, Señor, el gran poder que tú tienes de castigar aún al hombre más grande en todo un imperio, que todos los guardaespaldas no lo protegieron de Dios. Y Padre, tú lo tuviste 7 años en locura, no solo para su beneficio, sino para que mucha gente aprenda de su experiencia. Aprendan a temer a Dios. Padre, pedimos que habiendo estudiado este capítulo, tú puedas grabar en nuestras mentes las lecciones que tú quieres enseñarnos. Y permítenos, Padre, siempre andar en humildad y sencillez delante de ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.